En esta ocasión vamos a grabar de este video de la actividad integradora los sistemas políticos democráticos y autocráticos ante la pandemia del COVID-19. Su servidor Yair Antanarse Galicia y del módulo Sistemas Políticos Comparados del docente Andrés Felipe Bautista Peñalosa. ¿Cuáles fueron las principales medidas adoptadas por el sistema políticos democráticos para enfrentar la pandemia del COVID-19? Las principales medidas que fueron los regímenes democráticos, los autoritarios y los híbridos han impuesto medidas para combatir en distintos países que gozan de la calidad democrática en las medidas restrictivas en donde se respetan los límites constitucionales de cada país y fueron espaldadas en el poder legislativo, no hicieron el núcleo central de las libertades civiles y políticas. Por lo tanto, en el país democrático como puede ser Portugal, uno de los ejemplos en el decreto que se instituyó en las medidas sanitarias de la emergencia, en donde tenían un plazo de 14 días, en donde se describen los detalles de las acciones del gobierno durante ese periodo. Posteriormente, los regímenes autoritarios o híbridos, en donde el virus se extendió a desbordar las instituciones del pluralismo político, en donde usaron los datos del Oxford del COVID-19. Frey y otros investigadores encontraron que los regímenes más autoritarios introdujeron medidas más restrictivas, en particular de las políticas de la privacidad y monitoreo más instructivas. Por lo tanto, en el país de Hungría, Víctor Orbán pasó a gobernar por decreto por medio de infinido, no solo por los temas relacionados por la pandemia, en donde el primer ministro, en donde se ha utilizado estos poderes para prohibir que los individuos eh, sean sean puestos a personas contagiadas, ya que en ese momento pueden ser privadas en su momento de libertad. En el país de Filipinas, el presidente Rodrigo Duarte fue más allá y autorizó que la policía y el ejército disparara para matar a cualquier que violara las medidas de seguridad en la cuarentena impuestas debido al coronavirus. ¿Cuáles fueron las principales medidas adoptadas por el sistema políticos autocrativos para enfrentar la pandemia del COVID-19? Las principales medidas en esta etapa actual de la pandemia llamada coronavirus 19 llama la atención los estudios sobre la capacidad estatal, en donde se comparan las democracias y los autoritarismos o llamados también autocráticos, en donde se puede resultar el problema que se considera en los estados democráticos, incluidos los híbridos, en donde el estudio del coronavirus, varios investigadores encontraron que las democracias con alta capacidad estatal habrían sufrido un menor número de muertes. Por lo tanto, en el alto nivel de capacidad estatal, en donde también puede estar presente en los países, puede ser China y Corea del Sur, en su alta capital estatal de muertes que enfrentaron durante la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, algunas democráticas como Corea del Sur se manifiesta en una amplia capacidad de información del poder de movilización y cooperación estatal. Esto es decir, que ellos sí cumplieron la cuarentena sin salir a las calles. Algunos estados, como China, tendrían una fuerte capacidad de ejercer, además de tomar y ejecutar decisiones de manera céntrica y rápida. Posteriormente, en la pandemia del coronavirus, en donde se desactiva una de las más maneras más evidentes es protestar contra los gobiernos. En cuanto Putin anunció cambios de su constitución y prohibió las manifestaciones argumentadas que podían facilitar que se contagiaran del virus. Mediante la actualización del método comparado, explica cuáles son las principales ventajas y desventajas de los dos tipos de regímenes para ligar con crisis como la pandemia del COVID-19. Las principales ventajas y desventajas del COVID-19, tanto en México como en muchos países vivimos y estamos viviendo una situación ocasionada por la pandemia del COVID-19, en donde hemos pasado a ser más observadores de lo que ocurría en otras regiones del mundo, a vivir en nuestras comunidades tanto las medidas de prevención como la presencia de la enfermedad y experimentar afectaciones de la salud, en lo económico, en lo social y
laboral. En cada país se dio respuesta, pero sin embargo algunos de los escenarios más comunes son los aspectos negativos en la gravedad. En la crisis de salud se puede desbordar la capacidad del gobierno de cada país, en donde el número de víctimas resultante fueron los ciudadanos y personas del sistema democrático. Además, además de la crisis de salud, deja a su paso una profunda recesión económica como el desempleo masivo, las medidas de austeridad, la desconfianza en las instituciones actuales puede sufrir un nuevo golpe. Como aspecto positivo, la crisis actual puede ayudar a restaurar el valor de la competencia y la honestidad en la política democrática. Luchar contra una pandemia es muy distinto a luchar contra los diversos políticos. No es una ideología y el partidismo lo que está en juego, sino la habilidad y el liderazgo de cada persona. Tiene una oportunidad única de descubrir líderes a nivel nacional y local que pueden devolverse la confianza de que es posible tener un mejor gobierno siempre y cuando cumpliendo con las medidas adecuadas para proteger la salud de cada uno de los individuos por este virus del coronavirus. Sin más por el momento ha sido todo en este momento. Espero que sea de su agrado. Se despide su servidor, Jair Jonathan Arce Galicia.